participantes del curso. Esta es nuestra penúltima clase. Vamos a finalizar con la norma ISO 14001, la segunda parte que no es tan extensa a comparación de las otras dos normas que ya hemos venido tocando. Es la de las tres, es la norma más corta, se podría decir así. En el anexo A nos da algunas otras indicaciones que podemos, inclusive en la integración, aplicarlas también a calidad o a seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Así es que esta es un poquito más rápida, esta segunda parte es mucho más rápida, ya que hemos venido tocando otras normas, así es que es prácticamente cumplir lo mismo que ya hemos entendido, sobre todo el requisito 7, que es muy genérico, es cumplir lo mismo que se ha visto para calidad y seguridad y salud del trabajo. En el caso de solamente implementar medio ambiente, o sea, solamente esta norma, sabemos entonces que el tinte o el fondo de nuestra normativa es nosotros poder prevenir la contaminación a través de la gestión de nuestros impactos y aprovechar correctamente nuestros recursos. Entonces, en esa función es hablar de conseguir un desempeño ambiental adecuado en nuestra organización. Empezamos rápidamente con el requisito 7. El requisito 7 se divide en 5 puntos y que ya los hemos visto también en comparación a otras normas. El 7.1 recursos, al igual que seguridad, es bastante corto. En calidad sabíamos que aquí se extendía hasta 6 ítems más y nos hablaba específicamente de personas, infraestructura, de la condición del ambiente de trabajo, etcétera. Aquí es muy general, nos dice que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental. Ya estas 4 cosas que nos mencionan, hemos dicho repetidas veces que es hablar del ciclo de Deming. Entonces debemos de determinar, debemos de identificar, debemos de establecer qué recursos se necesitan en las diferentes áreas o procesos que ya hemos determinado en el alcance para este sistema de gestión y proporcionarlos. Claro, si lo unimos un poquito a lo que ya hemos entendido con calidad, sabemos que en este proporcionar también se debe de entender cuál es nuestra capacidad y cuáles son nuestras limitaciones en torno a nuestros recursos, porque todo funciona, en este caso, relacionado también a los recursos económicos y al presupuesto que nosotros vamos a disponer para la implementación, el mantenimiento y la mejora de este sistema de gestión. Entonces, en el anexo A hacen justamente referencia a a esta parte de recursos. Lo importante es que nos dicen que los recursos, como ya se ha venido entendiendo en las otras normas, es hablar de recurso humano, recurso natural, de infraestructura, de tecnología, de recursos financieros. O sea, todo eso es a lo que hay que considerar recursos. Igual nos dicen que los recursos de infraestructura vamos a incluir las edificaciones o los edificios de la organización, los equipos, y aquí hace énfasis en un ejemplo particular porque es hablar de un sistema de gestión ambiental, tanques subterráneos y sistemas de drenaje, cosa que no nos decían como tal dentro de los ejemplos en calidad y en seguridad y salud del trabajo, pero aquí por tratarse de un sistema de gestión ambiental sí se hace referencia a a estos dos ejemplos como parte de la infraestructura. Y algo que también muy particular que lo han incluido aquí en el anexo A es entender que el recurso humano también incluye el tema de las habilidades y el conocimiento especializado que se tenga de este recurso. O sea, de las personas que tengan los conocimientos y las habilidades adecuadas dentro de lo que se requiera, sobre todo para los roles, en función de de las responsabilidades que ya se han definido posteriormente. Entonces, esta parte sabemos que no nos piden información documentada para empezar, a lo largo y ancho si no queremos hacer este formatito o esta matriz, pero en toda la otra documentación se va a entender que hemos dispuesto recursos de diferentes tipos. Pero si queremos generar algún documento, bueno, una matriz de recursos donde podamos identificar qué recursos son necesarios, en qué áreas son necesarias, bastaría para poder demostrar inicialmente lo que nos pide la norma, ¿no? Que es establecer, identificar y que se están proporcionando estos recursos.
recursos, sobre todo la proporcionalidad, eso se va a ver a lo largo del cumplimiento de los otros requisitos. Y obviamente debe de tener un presupuesto, ¿no? Todo sistema de gestión tiene un gasto que va a tener que hacerse inicial. A veces no conviene tanto las integraciones porque significa que vamos a gastar el doble del presupuesto que hemos designado para una sola ISO, un solo sistema de gestión, ¿no? En el caso que sí se tenga la capacidad, entonces, bueno, se podrá hacer el gasto para dos o tres sistemas de gestión. Que si hablamos de la conveniencia sería lo ideal, ¿no? Para no hacer doble trabajo. Que con esta conexión que hace mucho de lo que hemos trabajado en una, ya cae por ende en el cumplimiento de la otra, ¿no? Agregándole algunas cosas adicionales. El 7.2 competencia no es muy largo tampoco y en el anexo A nos hacen referencia a otro tipo de ideas para cumplir con este 7.2 que no hemos visto quizás en calidad o en seguridad. Igual ya saben que al costadito les estoy dejando el significado de las palabras clave. ¿Qué nos dice? La organización empezamos igual como las otras, determinar la competencia necesaria de las personas que realicen trabajo bajo su control y afectan, en este caso, sí menciona, su desempeño ambiental y la capacidad para cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. Entonces, lo primero que nos piden es determinar qué competencia es la que nosotros necesitamos entendiendo que para la norma, y ahí está el costado del significado, competencia significa aplicar conocimientos y habilidades. Y cómo nosotros identificamos o evaluamos esa competencia a través de la educación, la formación y la experiencia. Y en el punto B nos dice asegurarse, ¿no? Que estas personas sean competentes con base justamente en educación, formación y experiencia. Por eso es que el cumplimiento, parte de poder nosotros verificar el cumplimiento de este requisito es justamente con el CV, ¿no? Porque en el CV, en nuestro currículum vitae, nosotros ponemos cuál ha sido nuestra educación, en qué cursos hemos hecho, qué es parte de la formación y cuál es nuestra experiencia, sea general o específica. Entonces es un documento muy importante y relevante para cumplir con esta parte. Creo que antes no les dije esto con las anteriores normas, pero no es que todos estos requisitos los tenga que cumplir únicamente el área ambiental. Por ejemplo, en muchos de estos puntos que estamos viendo en este requisito que es soporte y apoyo, tienen que ver más con el área de recursos humanos. Igual, sobre todo cuando se ha hablado del 6.1.3, que son requisitos legales y otros requisitos, eso de ahí tiene que ver con el área legal. Entonces, no es que todos estos requisitos los va a tener que ver específicamente el área de medio ambiente en este caso. Va a tener que unirse sí con otras áreas para poder delegar qué requisitos corresponden a cada uno y cuál es parte de las funciones o responsabilidades que van a tener en relación a estos puntos. ¿Ok? Luego la norma, volviendo ya al requisito 7.2 nuevamente, nos dice C, determinar las necesidades de formación asociadas, en este caso, con su aspecto ambiental y su sistema de gestión ambiental. Entonces, no solamente hay que determinar la competencia, asegurarnos que esa competencia realmente esté en las personas que hemos considerado dentro de nuestro sistema de gestión ambiental o el alcance de este sistema, sino hay que determinar la necesidad de formar a estas personas. Pero como lo entendíamos en seguridad, que era necesidad de formarlas en temas de seguridad, como entendíamos en calidad, formarlas en temas de calidad, aquí se va a tener que formar en temas ambientales. Entonces, aspectos e impactos ambientales son parte de las formaciones que hay que buscar que tengan estas personas. Y si no, como lo dice la norma, determinar la necesidad de la formación, en todo caso, que puede que sea una opción o no, porque de repente estás contratando ya gente que está formada, o de repente vas a tener que formar en algunos otros casos, que siempre les pongo de ejemplo el tema de los auditores, ¿no? D nos dice, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de esas acciones tomadas. Si nosotros vemos, ¿no? Por eso dice, cuando sea aplicable, vemos que necesitamos que se adquiera cierta competencia en nuestro personal, podemos hacerlo. La norma nos pide que lo hagamos, nos da esa línea o esa puerta para poder hacerlo. Pero no solamente, como ya les he dicho en los otros sistemas de gestión, no solamente es hacerlo y ya, sino hay que evaluar si la acción de formación que hayamos elegido
el método que hayamos elegido, bueno, es el que si ha funcionado, ¿no? Si realmente ha formado, si el personal adquirió la competencia que necesita. Y en la nota, bueno, nos dice que las acciones para esta formación o adquirir, mejor dicho, esta competencia puede ser simplemente la formación, una tutoría, la reasignación de personas, una subcontratación. O sea, te da todos estos ejemplos que puedes tomar como adquirir la competencia que necesitas. Y por último, nos dice la organización debe conservar información documentada. Cuando nos habla de conservar, ya sabemos que se está refiriendo más que nada a registro. Entonces, aquí podemos generar, si queremos, documentación, pero lo que más se va a tener que evaluar es el tema de los registros asociados a esa documentación, que evidencien que el personal, bueno, tiene la competencia que nosotros hemos determinado como necesaria. En el anexo A, bueno, nos dice, ¿no?, que los requisitos de la competencia de esta norma internacional se aplican a personas que trabajan bajo el control de la organización que pueden afectar a su desempeño ambiental, incluidas aquellas personas, si nos dan A y B, cuyo trabajo tenga el potencial de causar un impacto ambiental significativo y a las que se le haya asignado responsabilidades relacionadas al sistema de gestión ambiental, incluidas quienes determinan y evalúan los impactos o los requisitos legales y otros requisitos, contribuyen al logro de los objetivos ambientales, responden ante situación de emergencia, llevan a cabo auditorías internas o llevan a cabo auditorías de cumplimiento. Eso es el adicional que nos dice el anexo A. Si quizás no habíamos considerado, por ejemplo, el tema de las auditorías como parte importante de la competencia necesaria que debemos de determinar para este sistema de gestión, pues en el anexo A sí lo incluyen. Y por ende se entendería que los demás sistemas de gestión, si hablamos de una integración, también tendrían que entenderse que estos sistemas de gestión pues buscan como parte de la competencia también el tema de las auditorías. Bueno, la forma de cumplir es exactamente la misma que ya hemos mencionado en los otros sistemas de gestión, descripción de puestos o perfiles de trabajadores, podemos hacer una matriz de competencias, todo lo que es el CV ayuda a cumplir para ver el tema de educación, formación y experiencia, los contratos, la reasignación de puestos, etcétera. Todo aquello que se haya generado para poder identificar a nuestro personal y que va a cumplir cierta función importante dentro del sistema de gestión ambiental. Pasamos al 7.3, a toma de conciencia. Y aquí nos dice que la organización debe asegurarse que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de. Se entiende que este punto, al igual como los otros, significa sensibilización y el tema de la concientización. Dos cosas. Y lo importante es que nos centremos en muchos temas que correspondan a la parte ambiental, pero sobre todo los específicos que son los cuatro que nos mencionan aquí. Uno nos dice la política ambiental, se tome conciencia o se sensibilice sobre la política ambiental, los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados a los aspectos ambientales asociados con su trabajo, ya que hablamos de causa-efecto, ¿no?, en relación al tema ambiental. C nos dice su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios a una mejora del desempeño, o sea, cuáles son los beneficios o lo positivo de implementar este sistema de gestión ambiental. Y por último, igual como lo hemos visto con las otras normas, cuáles serían las implicaciones de no satisfacer los requisitos de este sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización. O sea, ¿qué pasa? Que tomemos conciencia y que nos sensibilicemos en el hecho de que si no cumplimos con los requisitos de este sistema de gestión, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que implica? ¿Cuál sería lo negativo que viene? Y la norma en el anexo A nos dice una cosa muy importante también, ¿no? Y que lo he subrayado que está en negrita, perdón. Nos dice que en la toma de conciencia, que esto es algo que no nos decía, por ejemplo, en calidad en seguridad en el anexo A, nos dice que no se debería entender que los compromisos se van a memorizar y hace referencia a los compromisos en relación a la política, porque en la política nosotros tenemos distintos compromisos, al igual que en la política de calidad, en la política de seguridad o en una política integrada. Entonces, lo ideal nos dice que aquí la norma que no es que se memoricen o que las personas que realizan el control
o que están al control bajo de la organización tengan una copia de la política documentada. O sea, no solamente es en ese sentido, ¿no? Que se aprendan al pie de la letra la política, sino que estas personas deberían conocer que existe una política, deberían saber cuál es el propósito de que existe esta política y la función para lograr esos compromisos o esos objetivos generales que están dentro de la política. ¿Sí? Entonces, una forma de cumplir eso es igual las mismas que hemos mencionado en seguridad, en calidad, que es a través de periódicos murales, un plan de capacitación donde se toquen estos temas básicos que nos dice aquí, programas anuales o de capacitación, registro de charlas, incluir, si estamos en una integración y estamos haciendo la charla de 5 minutos de seguridad, pues ahí también incluir temas medioambientales o que tengan que ver con los aspectos, los impactos, los beneficios o las implicaciones de no cumplir con los requisitos, como es lo que nos dice la norma. Pasamos al 7.4, comunicaciones, y al igual que seguridad, se subdivide. Está el tema de generalidades, las comunicaciones internas y las comunicaciones externas. Como lo hemos visto con los otros sistemas de gestión, aquí necesitamos evidenciar el proceso o el flujo de comunicaciones internas y externas que se tiene en nuestra organización y que necesitan que se incluyan en este proceso de comunicaciones cuatro cosas que nos dice la norma, ¿no? Qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar. Eso en toda nuestra organización, manteniendo el ciclo de Deming, ¿no? Porque este proceso necesita, mejor dicho, ser mantenido, necesita ser establecido, implementado y mantenido. Entonces, estas cuatro cosas son las que nos piden de manera general en la organización que se evidencie en la comunicación. También nos dicen las generalidades, cuando se establezcan estos procesos de comunicación, se deben tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos, porque parte de los requisitos legales que ya hemos identificado y y tenemos claro cuáles son y qué parte dentro de los requisitos legales son las que nos corresponde cumplir, necesariamente hay mucho de lo que vamos a comunicar. Entonces, por eso es que el primer punto de este debe nos dice que hay que tener en cuenta esa información que ya tenemos. Segundo, asegurar que la información ambiental comunicada sea coherente con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental y sea fiable. Cosa que también hemos visto, por ejemplo, en seguridad, ¿no? Esta parte también nos decía la información que está en las normas y que es en relación la primera parte, si va a ser comunicada, debe ser coherente. Significa también que toda la información que manejamos dentro de nuestra organización también sea coherente con los requisitos legales que hemos tomado en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en relación a los secas y a los límites máximos permisibles, que son parámetros bueno, normativas que manejamos aquí en el país, en Perú, son parámetros para medir la contaminación del medio ambiente o que produce la organización. Si nosotros estamos leyendo en la norma, no sé, en los secas de ruido, por ejemplo, una cantidad de decibeles que nos dice ahí mínimo, y nosotros estamos diciendo en un procedimiento todo lo contrario al parámetro mínimo que se debe manejar, entonces ya eso no es ser coherente. Entonces, eso es a lo que se refiere en el tema de la comunicación. Hay leyes que aquí lo conocen como requisitos legales, hay normas que hay que respetar la información o replicarla dentro de nuestra organización, ¿no? Claro, la organización tiene la potestad de poner parámetros mucho más altos, quizás, ¿no? Para cumplir con las leyes nacionales, pero no debe ir en contra de la información que ya está dada a nivel legal en cada país. Luego nos dice la organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental y por último la organización debe conservar información documentada. Conservar una vez más registros sobre todo que evidencien esa comunicación. Yendo ya a los otros apartados de comunicación interna y comunicación externa, hacen referencia casi a lo mismo de manera general que se ha leído, pero aquí nos dicen, ¿no? En la comunicación interna que debemos de comunicar la información pertinente al sistema de gestión y hace referencia a que esta comunicación debe ser en los diversos niveles y funciones de la organización.
¿no? Incluyendo los cambios que se puedan dar dentro del sistema de gestión ambiental, que también deben ser parte de nuestro proceso de comunicación. Asegurarte de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realizan trabajo bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua. Eso es lo que nos dice en torno a la comunicación interna. Y la comunicación externa, o sea, la organización debe comunicar externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental según establezca en los procesos de comunicación de la organización y según lo requiera los requisitos legales y otros requisitos. En relación a la comunicación externa, no es que se va a comunicar lo mismo que la comunicación interna. Hay consideraciones que por norma sí son necesarias que se comunique al exterior o a las partes interesadas externas, ¿no? Que sobre todo va por ese lado cuando habla de la pertinencia, que hay otra información que es sensible. Entonces, esa información no es de comunicación externa, sino solamente interna. Y bueno, en el anexo A, en relación a la comunicación, nos dice, bueno, que debe ser transparente, que debe ser apropiada, que debe ser veraz y no conduzca a engaños, que debe ser basada en hechos, ser exacta, fiable, no excluir información relevante, ser comprensible por la parte interesada. Inclusive nos dice que hay una ISO familia de esta 14001 que nos puede ayudar al proceso de comunicación ambiental, que es la 14063. Entonces, por ahí puedes unirla, ¿no? Y aplicarla en el cumplimiento de este requisito. Esta parte, por ejemplo, que nos dice en el anexo A no estaba dentro, o no se mencionaba así en seguridad y en calidad. Pero se entiende que también se busca lo mismo en esos sistemas de gestión, ¿no? Que sea transparente, apropiada, veraz, que sea basada en hechos, que sea comprensible, que no excluya información importante o relevante. ¿Sí? ¿Cómo cumplimos con este requisito? Bueno, básicamente como lo hemos hecho con las otras normas, a través de una matriz de comunicaciones, que esta matriz inclusive viene acompañada a veces de un procedimiento, ¿no? De procedimiento de comunicaciones internas y externas, procedimiento de comunicaciones generales, y dentro de este procedimiento se encuentra esta parte de la matriz. Responder a estas cuatro preguntas que nos dice la norma, ¿no? ¿Qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunico? Ejemplo, el mismo que hemos puesto para los demás, que comunicar los objetivos ambientales en este caso, cuándo comunicar cuando se actualicen estos objetivos ambientales, a quién comunico a todos los niveles pertinentes de la organización, porque son objetivos ambientales, y cómo lo comunico por correo electrónico, por nuestros correos institucionales. Puedes hacerte una matriz, inclusive que parta comunicación interna y responder a esas preguntas y qué registros se van a generar, y la comunicación externa a quién va a ser, responder esas preguntas y los registros que se van a generar, por ejemplo. Pasamos al 7.5, información documentada, que también básicamente se cumple como lo hemos visto en calidad y en seguridad y salud. Si te das cuenta, la integración en el punto 7, a excepción del 7.1 por calidad, es muy, muy fácil, muy sencilla trabajarla en relación a los tres sistemas de gestión. O sea, la integración viene a ser más fácil, más sencilla por la estructura. ¿Qué nos dice en generalidades? Porque aquí también se divide en tres puntos. Empezamos con generalidades. El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir, y nos dicen aquí dos cosas, la información documentada requerida por esta norma internacional y la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental. Entonces, la primera nos habla de que todos los puntos, todos los requisitos que hemos venido leyendo y que todavía nos faltan y entendiendo, algunos de ellos nos dan esa cláusula obligatoria de generar una información documentada. Entonces, aquí hace referencia a que debemos de cumplir con esos ítems. Y en el B es la información documentada que nosotros, como lo dice la norma, hemos querido como necesaria establecerla. Muchos de los puntos, todos, yo les he puesto una información que se puede generar, una información documentada con la que se puede respaldar el requisito. Entonces, si tú has creído conveniente que todo se genere o todos los requisitos generen algún documento o alguna información documentada, entonces a eso hace referencia el punto B. Por lo tanto, si la has generado, va a tener que ser también auditada, ¿no? Va a tener que ser también evaluada y propia ya como parte del funcionamiento del sistema de gestión.
En nota nos dice que esta información documentada no puede variar debido a algunas características de la organización, como el tamaño, el tipo de actividad, el proceso, el producto, el servicio, la necesidad de demostrar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos, la complejidad de sus procesos y sus interacciones, la competencia de las personas que realizan los trabajos bajo el control de la organización. Todo eso puede hacer que nuestra información documentada, a pesar que de repente seamos del mismo rubro, va a variar de empresa a empresa, ¿no? Entonces lo deja claro aquí también en la normativa. En el segundo punto de información documentada, que es la creación y actualización de la documentación, mismo esto de aquí es igual, casi un copy-pega, por decir así, de calidad y seguridad, que nos dicen que al crear y actualizar la información documentada, que ya hemos determinado anteriormente, debe asegurarse de que sea apropiado la identificación y la descripción, el formato y el medio de soporte y la revisión y la aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. O mismo que nos pedían también en la creación y actualización, evidenciar en los otros sistemas de gestión. En relación a la identificación y descripción, ¿no? El título, la fecha, el autor, el número de referencia. En relación al formato, el idioma, la versión, el software, medio de soporte, si es papel o es virtual, y la revisión y aprobación de estos documentos. Eso es lo que nos dice la norma. En el anexo A nos dice que esta información documentada es lo importante, ¿no? El enfoque principal debería centrarse en implementación del sistema de gestión y en el desempeño ambiental, no en un complejo sistema de control de información documentada. O sea, igual como lo hemos leído en el anexo A del, por ejemplo, la norma de seguridad, que es también como esta que se extiende, no hay necesidad de hacer todo un sistema de información documentado complejo. No quiere decir que contra más documentos haga, mejor sea mi sistema de gestión. No, sino que sea sobre todo muy propia, esa información documentada muy propia de la organización y de la forma en la que se mueve la organización. Hay organizaciones que son muy burocráticas, son mucho papeleo, porque la naturaleza de la organización es así. Bueno, ellas optarán por siempre hacer un documento y de información documentada distinta y variable y bastante en relación a los requisitos. Pero hay otras empresas que son mucho más pequeñas o son mucho más movibles en sus procesos. Entonces, no hay necesidad de hacer tanta información documentada y eso igual en el anexo a la norma lo deja un poco más claro, ¿no? Nos dice también que además de la información documentada requerida en los capítulos específicos, ¿no? Una organización puede decidir crear información adicional documentada, que es lo que les venía haciendo referencia en relación al punto B leído anteriormente, ¿no? Inclusiones para propósitos de transparencia, responsabilidad y obligación de red en cuentas, la continuidad, coherencia, formación o facilitar las auditorías. En el 7.5.3, que nos habla del control de la información documentada, la norma nos dice que la información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental debe controlar para asegurarse de que A, se esté disponible, sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite, esté protegida adecuadamente. Y para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades: la distribución, el acceso, recuperación, uso, almacenamiento y preservación, control de cambios, conservación y disposición. Entonces, el documento, la forma que tú generes, porque aquí sí la norma nos dice que debemos, que esta información documentada debe de evidenciarse en relación al control, o sea, se debe generar información documentada de cómo estamos controlando esta información documentada, a la redundancia, debemos de evidenciar en esos documentos la distribución, cómo se va a hacer la distribución de esta documentación, el acceso de los documentos, la recuperación, el uso, almacenamiento, o sea, todo lo que ya hemos leído en este punto de este cuarto debe de ser evidenciada en esos documentos. Y el control también es parte de que esté disponible la información donde se necesita, que se encuentre
donde se necesita, cuándo se necesita, que su uso, que la documentación esté bien, no es, por ejemplo, sobre todo con los registros, ¿no? Cuando los registros se llevan a la zona de trabajo, a campo, o al lugar donde se está haciendo la ejecución, esos registros a veces terminan maltratados, arrugados, llenos de manchas, de polvo. En otros casos, cuando ya se llenan, son ilegibles la información que se está poniendo. Y eso tiene que ver con el control. Entonces, también ahí debemos de tener como área de gestión ambiental, del sistema de gestión ambiental, debemos de también controlar esa parte, ¿no? La forma en la que se entregan los registros y la forma en la que se reciben esos mismos. En relación a la información documentada de origen externo, nos dice que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental, se debe determinar que sea apropiado y se controla. Información externa, ¿no? También es parte del control de la información documentada que nos pide esta normativa. Entonces, ¿cómo cumplimos con los requisitos? Básicamente como lo hemos venido haciendo con calidad y seguridad. Si hablamos de medio ambiente, igual, lo mismo, ¿no? Conocer los tipos de documentos y las siglas con las que se reconoce la documentación, que es propio y único de cada organización. Hay que ver cuál es la jerarquía de documentación también, qué documentos vamos a generar, aprender la diferencia entre conservar y mantener, que es básicamente generar registros o documentos, que los documentos sean aprobados y revisados y tener una forma de localizar adecuadamente esta documentación, eso a través de una lista matriz de documentos, lista maestra de documentos. Y el control de los cambios, como ya les he venido diciendo en los sistemas anteriores, también significa el guardar correctamente el documento, ¿no? Y tener las carpetas listas o adecuadas en relación a los cambios que se están haciendo con esa información, ¿no? Se están actualizando. Vamos ahora al requisito 8, que es operación. En seguridad es pequeño, ¿no? Si te acuerdas en calidad, era este apartado 8 bastante grande, 8.7. Teníamos 7 requisitos, por decir aquí, que salían del punto 8. El único en común con esta norma es el 8.1. El 8.2 ya nos hablaba de las comunicaciones con el cliente. Aquí no pasa eso. En relación a seguridad, en el 8.1, planificación y control operacional, seguridad se subdividía en 4 requisitos más. Aquí medio ambiente no, es simplemente 8.1, que sí dentro de este requisito nos hacen referencia a los proveedores externos, a las contratistas, ¿ok? Pero no lo toman como un ítem separado de cumplimiento específico de evidencia aparte, ¿no? Todo está dentro del 8.1 y se van a dar cuenta a la hora de leer la norma. El 8.2, preparación y respuesta ante emergencia, que es igual identificar primero qué situaciones de emergencia se pueden generar en mi organización, luego responder a estas situaciones de emergencia, ¿no? Estar preparados para responder ante esas situaciones. Eso es el 8, el requisito 8 en general del sistema de gestión ambiental. Vamos con el 8.1, planificación y control operacional. Entonces, la organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2. 6.1, acuérdate que nos hablaba de riesgos y oportunidades, aspectos ambientales y sus respectivos impactos. Nos habla de los requisitos legales y otros requisitos y las acciones, ¿no? Si te acuerdas, en el 6.1.2, sobre todo, hemos generado una matriz donde se han identificado los aspectos ambientales y se han evaluado sus impactos ambientales asociados. Y algunos, obviamente, ponemos dentro de esa matriz la parte del control. Igual en relación a la matriz de riesgos y oportunidades. Esa parte de control es la que tiene que ver con este requisito que es el 8.1, planificación y control operacional. Entonces nos piden que esta parte de establecer, implementar, controlar y mantener procesos que necesitamos para implementar las acciones que hemos determinado en esos puntos anteriores, primero establezcamos los criterios de operaciones para los procesos.
Segundo, la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. Entonces, son criterios que pueden ser los propios requisitos legales identificados. Y segundo, los controles que van a salir de esos criterios que nosotros hemos identificado. Nota, los controles pueden incluir controles de ingeniería y procedimientos. Los controles pueden implementar siguiendo una jerarquía, que es la misma que hemos entendido un poco con seguridad y salud en el trabajo, y se pueden usar varios o uno solo, ¿no? Como lo dice la norma, ¿no? Se puede usar solos o combinados estos controles que vamos a implementar, ¿no? Quizás un control de ingeniería con un control administrativo podamos usar como medida de control para ese aspecto o ese impacto correspondiente. ¿Qué más nos dice? La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos cuando sea necesario. Y esa parte de ese reglón hace referencia a los cambios, ¿no? Los cambios se planifican en sí, no se dan porque sí, pero si hay un cambio que se ha tenido que dar, ha sido necesario, ha sido importante que se dé el cambio ya, igual hay que nosotros examinar las consecuencias de ese cambio que se ha dado y si es que se ha visto afectado nuestro desempeño ambiental en nuestra organización. Luego nos dice la organización debe asegurarse que los procesos contratados externamente estén controlados o que tengan influencia sobre ellos. A partir de aquí ya comienza a decirnos el tema de los proveedores, ¿no? Contratados externamente, por ahí de repente más adelante leemos contratistas, y esta parte es lo mismo que se entendió con seguridad y salud, solamente que ahí tenían apartados específicos. Aquí todo lo incluye en el 8.1. Nos dice, dentro del sistema de gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar en estos procesos, en los procesos mencionados anteriormente que tienen que ver con el tema de las contrataciones externas para nuestra organización. En coherencia nos dice con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe establecer los controles según corresponda para asegurarse de que sus requisitos ambientales se abordan en los procesos de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida. B, determinar los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios según corresponda. Y C, comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluyendo los contratistas, y de considerar las necesidades de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados, como el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil, la disposición final sobre sus productos o servicios. Y de todo esto que nos ha pedido de las contratistas, de los proveedores externos, de los cambios y de los controles del sistema de gestión ambiental, de todo eso se debe conservar información documentada. Bueno, conservar, mantener, más que conservar, nos dice mantener la información documentada. O sea, hay que generar documentación en este punto que evidencie los procesos de esas tres cosas que nos está mencionando. Primero nos menciona el tema de los controles a nivel de cumplimiento de 6.1 y 6.2. 6.2, acuérdate que son los objetivos, que es en relación de los controles del sistema de gestión. ¿Sí? Aquí podemos hablar de establecer indicadores, ¿ok? Que nos ayuden a evaluar también el cumplimiento de estos dos puntos, 6.1 y 6.2. Por otro lado, nos hablan de los cambios, que también debemos de evidenciar el proceso de evaluación de esos cambios, y por otro lado, nos hablan de los proveedores externos, ¿no? También el proceso para evaluar, para trabajar y exigir a esos proveedores externos. Nos dice en el anexo A, una organización tiene la flexibilidad para seleccionar el tipo de método de control operacional de forma individual o combinados, necesarios para asegurar que los procesos sean eficaces para el logro de los resultados deseados. Estos métodos pueden incluir diseñar unos procesos de manera que se prevengan errores o se aseguren resultados coherentes, usar tecnología para controlar los procesos y prevenir los resultados, usar personal competente para asegurar los resultados deseados, llevar a cabo los procesos de manera específica, realizar seguimiento o medición,
determinar el uso y la cantidad de información documentada necesaria. ¿Sí? Se sigue extendiendo todavía en el anexo A, en este apartado 8.1. El anexo A aquí sí es bastante extenso, es como si fuera otro 8.1 dentro de la explicación. Y esta parte tiene que ver con el control necesario dentro de sus propios procesos para controlar o influir en los procesos contratados externamente o en los proveedores externos. La decisión, nos dice, debería de basarse en los factores como el conocimiento, la competencia, los recursos, la competencia del proveedor externo, la competencia técnica, la importancia y el efecto potencial de los productos y servicios, el grado en el que se comparte el control del proceso, cantidad de lograr el control necesario y las oportunidades de mejora disponibles. Tiene que ver con la evaluación que le hacemos a nuestros proveedores. En este caso, si no evaluabas a tus proveedores, bueno, a partir de ahora, en cumplimiento de nuestro requisito 8.1, tienes que evaluar a esos proveedores en relación al tema ambiental. Y bueno, se extiende, mucho de eso es lo que se puede leer en el anexo A. Ahora, ¿cómo cumplimos con este apartado 8.1? Para empezar, nos hablan de controles operacionales, controles en relación a situaciones que ya hemos evaluado, que son de alto riesgo, ¿no? En relación a los riesgos y oportunidades, sobre todo los riesgos, que son las amenazas, o en relación a los impactos ambientales, ¿no? Significativos. Entonces, los controles ambientales pueden ser diversos, dependiendo también qué tipo de empresa seas. Entonces, si hablamos de controles ambientales, podría ser el control de aguas residuales, el control de las emisiones atmosféricas, el manejo y control de desechos no peligrosos, el manejo y control de materiales recuperables, el manejo y control de desechos peligrosos, el manejo y uso de sustancias peligrosas, o también técnicas electrónicas o mecánicas para reducir emisiones, programas de mantenimiento preventivo para reducir el desgaste o averías de los equipos, seguimiento y observaciones de rendimiento del equipo, procedimientos, registros, listas de comprobación, todos aquellos controles que tú determinas que son necesarios para bajar pues los niveles altos que ya hemos identificado o el cumplimiento de requisitos o el cumplimiento de objetivos que se ha establecido en la parte planificación. Por eso nos hace referencia al requisito 6.1 y 6.2, ¿no? El requisito 6 en sí. Entonces, de cada aspecto ambiental, por decir así, con su impacto ambiental asociado, debería haber un control operacional y hacerle un seguimiento y una medición. ¿Qué parte del seguimiento y la medición es algo que vamos a tratar más adelante en el 9.1? ¿Sí? Pero esto ya nos habla de control operacional. Eso es, por ejemplo, relacionado al 6.1.1. ¿No? De ahí van a salir algunos procedimientos, van a salir algunos registros, como de repente registros de inspección ambiental. Este también es un cuadro que nos da esta relación del proceso, el riesgo y el control operacional y la actividad que se ha dispuesto para poder realizar ese control. Y otros que van a ser matrices, ¿no? De controles que se estén dando con los aspectos ambientales. Así hay que sustentar también cambios y hay que sustentar también los controles que van relacionados a los proveedores externos. Con eso se cumple el 8.1. Y vamos al 8.2, preparación y respuesta ante emergencia. Dice, la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1. Entonces, aquí hace referencia a todas las situaciones de riesgo que han salido del análisis que nosotros hemos hecho de los riesgos y oportunidades. Sobre todo a eso hace referencia. La organización debe, nos dice, prepararse para responder mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia. C, responder a las situaciones de emergencia reales. C, tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia apropiadas a la magnitud de emergencia y al impacto ambiental potencial. D, poner a prueba las acciones de respuesta planificadas.
A prueba periódica nos dice que son, o se entiende como estos simulacros, evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas en particular después que hayan ocurrido. F, y el último, proporcionar información y formación pertinente con relación a la preparación y respuesta ante emergencias según corresponda a las partes interesadas pertinentes. Y por último, la organización debe mantener información documentada de que nos dé la confianza de que se está planificando la preparación y la respuesta ante emergencia, ¿sí? Que son dos cosas que nos piden. Entonces, si te das cuenta, esto es muy parecido, casi también un poquito copia y pega, con excepción de cuando nos hablan de impactos ambientales, con seguridad, ¿no? Porque calidad no tiene este 8.2 como tal, preparación y respuesta ante emergencia, no hay en calidad, solamente existe en seguridad y en medio ambiente. Entonces nos piden varias cosas que son las que debemos nosotros evidenciar con la documentación que generemos, sobre todo con los registros, porque nos habla de mantener. Entonces ya nos hace referencia a registros. En el anexo A nos dice cuando se planifica el proceso de preparación y respuesta ante emergencia, la organización debería considerar el método más apropiado, los procesos de comunicación interna y externa, las acciones requeridas para mitigar o prevenir los impactos ambientales, las acciones de mitigación y respuesta a tomar para diferentes tipos de situaciones de emergencia, las necesidades de evaluación post-emergencia para determinar e implementar acciones correctivas, la prueba periódica de estas acciones planificadas, la formación de las personas de respuesta ante emergencia, una lista de las personas claves y los servicios de emergencia, como por ejemplo los bomberos, los servicios de limpieza de derrames, porque aquí estamos hablando de situaciones de emergencia relacionadas a la parte ambiental, rutas y evacuación y un punto de encuentro y la posibilidad de asistencia mutua por parte de organizaciones vecinas. Entonces, esta parte hay que considerarla, todo lo que nos hemos leído del anexo A, sí se tiene que considerar a la hora de planificar esta preparación y esta respuesta. Lo primero que hay que hacer es identificar cuáles serían, pues, situaciones de emergencia, que si hemos hecho un buen trabajo en el 6.1.1, nacen especialmente de ahí, de cuáles serían las amenazas potenciales que vamos a pasar como organización. Pueden ser los incendios, pueden ser las fugas, pueden ser los derrames, pueden ser las explosiones, entre otros que tengan que ver más que nada y estén relacionados al tema ambiental. Entonces aquí vamos a tener que evidenciar un plan de emergencia y simulacros que hayamos hecho de en nuestra organización. Podemos hacer un procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia y dentro del procedimiento, dentro del punto 6 procedimiento en sí, y vamos a tener que evidenciar cómo va a ser esa preparación y cómo va a ser esa respuesta. Ahí es donde vamos a poner quizás la cantidad de veces o cuántas veces van a haber simulacros, etcétera. Y en los registros que nacen o saldrían de un procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia como este, podemos tener un programa anual de simulacros emergentes, ¿no? Entonces, cada mes vamos a poder tener un simulacro distinto, quizás en relación a la preparación y respuesta de una situación de emergencia, y eso también nos va a dar claridad de evidencia, ¿no? Que sí nos estamos preparando para una situación como tal. Ayuda muchísimo el poder ver otras ISO, ¿no? Que nos ayuden a sobre todo la gestión de la emergencia, que es la ISO 22320, ¿no? Ayuda a responder en una situación de emergencia. La puedes usar para el cumplimiento de ese punto. Pasamos al requisito 9, evaluación de desempeño. 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño. Aquí se divide en dos generalidades que son relacionadas a los indicadores y evaluación del cumplimiento. Evaluación del cumplimiento no es exactamente la evaluación del cumplimiento relacionada a los indicadores, o sea, las generalidades, sino está relacionada al cumplimiento de los requisitos legales. O sea, no hay que confundir porque en el 9.1.1 sí nos hacen referencia a una evaluación de cumplimiento, pero de los indicadores o del seguimiento y la medición o la evaluación del desempeño ambiental relacionado a objetivos, relacionado a los aspectos, relacionado a los requisitos, perdón, los requisitos legales no, relacionado a los riesgos y oportunidades.
Ya en el 9.1.2 sí es la evaluación del cumplimiento, del desempeño relacionado a los requisitos legales y otros requisitos. Luego pasaríamos al 9.2, que es auditorías, y esa va a ser nuestra última clase el día jueves. Igual aquí hay que ver qué nos pide de manera general la norma, pero nos habla de auditorías internas básicamente. Y el 9.3, que es la revisión por la dirección, qué entra y qué sale de esa revisión por la dirección. En generalidades, nos dice la organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental. Cuatro cosas importantes que debemos evidenciar para este punto: seguimiento, medir, análisis y evaluar. El seguimiento, por lo general, es el monitoreo que nosotros vamos a programar. La medición es en relación a esa toma de muestra o al uso de equipos o de instrumentos para nosotros hacer ese monitoreo o ese seguimiento ambiental. Y luego esta toma de muestra nos va a dar una información que va a ser entregada por el laboratorio, o información importante que nosotros vamos a contrastar con los criterios que ya antes hemos definido o con los indicadores que vamos a definir aquí. Y ahí va a tener que haber un análisis de esa información. Luego de ese análisis vamos a tener que evaluar si nuestro desempeño ambiental ha mejorado o ha decrecido. Dependerá de la información. ¿Qué más nos dice? La organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición, y también ahí les he dejado al costado qué es seguimiento y qué es medición, los métodos para hacer seguimiento, medición, análisis y evaluación, que sobre todo hablamos de, dentro de los métodos, los instrumentos o los equipos que se van a utilizar. Sé los criterios contra los cuales la organización evaluará el desempeño ambiental, y aquí nos dicen esa palabra clave, y los indicadores apropiados. Entonces aquí no solamente es criterios, sino indicadores que vayamos a analizar o hacer la evaluación y el análisis dentro de nuestra organización. Esos criterios, por lo general, dentro de esta parte ambiental, los que te van a tomar de cajón son los ECAs y los límites máximos permisibles, entre otros más que se quiera considerar, ¿no? En el caso de Perú, que son normas que trabajamos aquí, de cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición, y cuándo se va a hacer el análisis y la evaluación de ese seguimiento y medición. ¿Qué más nos dicen generalidades? La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen los equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados. Aquí, sobre todo para la medición, se van a necesitar equipos calibrados. Entonces, si hay mejor dicho, hay que demostrar la evidencia de que sí se han calibrado o se han verificado si es un equipo que no necesita calibrarse. Luego nos dice la organización debe evaluar su desempeño ambiental y su eficacia del sistema de gestión ambiental. La organización debe comunicar externa e internamente la información pertinente de su desempeño ambiental según esté identificado con sus procesos de comunicación y cómo se exija en sus requisitos legales y otros requisitos. ¿No? Si en la normativa, por ejemplo, peruana, nos exige las normas ambientales que nosotros comuniquemos cada mes o cada año la información de nuestro monitoreo ambiental a entidades como de repente UEFA o MINAM, entonces eso debemos de hacer porque las normas legales nos piden esa información, y ya variará dependiendo las normas de otros países. La organización, por último, debe conservar información documentada apropiada como evidencia de estas cuatro partes: seguimiento, medición, análisis y evaluación. Se debe de conservar información, entonces hablamos de registros, ¿no? En el anexo A nos dice los métodos usados por las organizaciones para hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar se deberían definir en el sistema de gestión ambiental con el fin de asegurar el cronograma de seguimiento y la medición. Esto es algo que no nos decía dentro de lo que hemos leído anteriormente, pero si ya no los menciona en el anexo, entonces se entiende que debe haber un cronograma dentro de esta información que nosotros vamos a generar. Los resultados de seguimiento y medición son fiables, reproducibles y trazables, y el análisis y la evaluación son fiables, reproducibles y permiten que a la organización informar sobre las tendencias, ¿no? Sobre todo en el análisis y en la información y la evaluación, perdón, el análisis y la evaluación,
del seguimiento y la medición, se utilizan herramientas que conocemos en calidad, por ejemplo, diagrama de Pareto, ¿no? Herramientas o gráficos de torta o de barras que nos permitan ver cómo se ha venido desarrollando el desempeño ambiental de nuestra empresa cada mes o cada semana, ¿no? Dependerá también de cada cuánto van a ser tus monitoreos. Si tus monitoreos tú los has definido que se van a hacer todas las semanas, entonces, bueno, eso tendrías que presentar un diagrama que nos dé, como dice aquí en el anexo A, la tendencia, ¿no? De si es que hemos pasado los ECAs o los LMP, si hemos pasado o no los parámetros, o no los hemos pasado, cómo venimos en la semana, o si se ha definido que sea al mes, o si se ha definido que sea cada trimestre, ya eso depende y cambia dependiendo de la organización, ¿no? Y nos dicen aquí también algo importante, que como nos han hablado no solamente de criterios, sino de indicadores, ¿no? En el punto C, hay una norma que nos ayuda con esta evaluación del desempeño a través de los indicadores ambientales, que es la 14.031, que esa también es familia de la norma de esta norma ISO. Entonces, en esa ISO 14031 nos hablan de tipos de indicadores y los dividen en dos, los IDAS y los ICAS. Los IDAS son indicadores de desempeño ambiental y los ICAS son indicadores de condición ambiental. Dentro de los IDAS tenemos dos categorías también, los indicadores de desempeño de gestión y los indicadores de desempeño operacional. Entonces, dentro de los IDAS, en estos indicadores de desempeño, podemos tener materia prima usada por unidad de producto, energía anual usada por producto, número de eventos de emergencia o cortes no planeados. También podemos tener ahí costos o presupuesto ambiental o porcentaje de objetivos ambientales alcanzados. Y en el caso de las SICAs, pues podríamos hablar de ejemplos como concentración de la contaminación en el aire, concentración de la contaminación en aguas superficiales o el subsuelo, cambio en el nivel de agua del subsuelo, peces muertos en el cuerpo hídrico. O sea, ya vienen a ser otro tipo de indicadores, pero todos esos ejemplos que les he mencionado están en esa norma ISO 14031. ¿Cómo cumplimos con este requisito? Bueno, primero hay que establecer, o parte del cumplimiento es establecer esos indicadores, los criterios, los procesos, qué necesita medición, cuándo y dónde. Y eso lo podemos hacer teniendo un plan de monitoreo ambiental, o un procedimiento de monitoreo ambiental, o un procedimiento de seguimiento, medición, análisis y evaluación de los controles operacionales. También se le puede conocer así. Parte de la información que nace de esos procedimientos es un cuadro de seguimiento, por ejemplo, de consumo de recursos, si lo que va es por ahí, un procedimiento de medición y seguimiento del desempeño, un procedimiento de control de verificación, calibración y mantenimiento de los equipos, y bueno, de ahí salen también anexos o registros que se van a tener que llenar. Entonces, esa es la forma de cumplir, una forma de cumplir el 9.1.1. En relación al cumplimiento, en la evaluación del cumplimiento, que hace referencia al 9.1.2, esto tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos legales. Inclusive aquí lo dice, ¿no? La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. En eso es lo que se está centrando aquí. Entonces, parte de lo que ya hemos hecho en el 6.1.3 va a tener que ahora ser evaluado si hemos cumplido o no con esos requisitos legales que nosotros hemos definido que van a ser parte de nuestro sistema de gestión ambiental. Entonces, la organización debe determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento, evaluar el cumplimiento y emprender acciones que fueran necesarias en el caso que nuestra evaluación pues eh, salga negativa, o sea, que no estamos cumpliendo con tal norma, y mantener el conocimiento y la comprensión del estado de cumplimiento de estos requisitos legales o reglamentarios. Y por último, nos dice la organización debe conservar información documentada. Cuando nos habla de conservar, sabemos que hace referencia a registros, ¿no?
Y bueno, en el anexo A nos hablan un poquito más de, o nos extienden un poquito más en torno al cumplimiento de los requisitos legales. No necesitan, no dice la organización, necesita determinar e implementar acciones necesarias para lograr el cumplimiento de esos requisitos legales. Ya tenemos una matriz de requisitos legales. Si no le hemos agregado la columna de cumplimiento y de documentos relacionados a esta evaluación, lo podemos hacer en esa matriz y con eso ya estamos cumpliendo también este punto. O podemos hacer otra matriz solamente de evaluación del cumplimiento de esos requisitos legales y hacer un procedimiento donde se entienda cómo vamos a hacer esa evaluación. ¿Sí? Hay otras matrices, como también lo hemos visto en seguridad, que se pueden usar, o sea, se pueden adecuar. Esta es una matriz del OCE, en nuestro país, ¿no? De esta Organización de Supervisión de Contrataciones del Estado. Es una matriz que ayuda a evaluar y registrar los requisitos legales. Puedes acondicionarla a tu organización, tomando en cuenta los puntos que quizás han considerado en este cuadro, ¿no? Y tú reformular esta matriz o acondicionarla a tus necesidades en relación a poder también evaluar el cumplimiento de esos requisitos legales en tu empresa. Pasamos a auditorías. En auditorías internas entramos a la parte generalidades y el otro punto que es el programa de auditorías. En generalidades nos dice que la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca del sistema de gestión ambiental. Ya que cuando te dice llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, no te está diciendo exactamente qué tiempo. Tú tienes que determinar cada qué tiempo vas a hacer auditorías internas en tu organización, pero son intervalos planificados. El tipo de auditorías que se habla aquí son auditorías planeadas, no son auditorías inopinadas o que se van a hacer de un momento a otro. Son auditorías que son planeadas y esta planificación podemos basarnos en la norma ISO 19011 que nos va a ayudar a poder planificar justamente las auditorías. Ahora, por lo general, cuando se hablan de intervalos, es anuales, ¿no? O sea, cada año se hace una auditoría, al menos. Hay otras empresas que hacen 2 auditorías al año, hay otras empresas que hacen 6 auditorías al año. Esos son los intervalos planificados que van a variar de acuerdo a cada organización, pero cada auditoría también tiene demanda de sus propios recursos, sobre todo recurso humano y recurso financiero. Entonces, no es que contra más auditorías sea mejor, porque va a ser más gasto también para tu organización. Así sean auditorías internas, igual hay un gasto que va a ir en torno a la auditoría. Y peor, si es que no tienes el personal o las personas necesarias, competentes para hacer este tipo de auditorías dentro de tu organización, lo que vas a tener que hacer es pagarle un tercero, ¿no? Pedir que un tercero te haga estas auditorías internas, porque ellos sí, obviamente, estas consultoras de repente tienen el personal adecuado, competente, certificado, que puede llevar a cabo esas auditorías. Entonces ya ese es un gasto que vas a tener que hacer. Entonces, contra más auditorías no quiere decir que sea lo mejor, ¿no? Este es más calidad que cantidad. ¿Qué más nos dice la norma, no? Que estos intervalos planificados para proporcionar información acerca del sistema de gestión en relación a si es que es conforme con los requisitos propios de este sistema de gestión, o sea, con todos los puntos que hemos visto, evaluarlos, y que también es conforme con los requisitos de esta norma internacional, ¿no? Esos son los requisitos de la norma y los primeros, perdón, son los requisitos de la organización, son requisitos propios de la organización. Y en B se implementa y se mantiene eficazmente este sistema de gestión ambiental. Eso es la esencia de una auditoría interna. Ahora, en los programas de auditoría interna nos dice que se debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría y aquí ya nos dicen qué debe incluir esos programas de auditoría, la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes de auditorías internas. Ahora, estos programas de auditoría son entendidos como una agenda, ¿sí? Y de cada programa pueden salir varios planes.
Si nosotros hemos determinado en el punto anterior que vamos a hacer solamente una auditoría en el año, porque ese es mi intervalo planificado, entonces voy a tener un programa de auditoría. Si yo en el punto anterior he determinado que en el año voy a hacer dos auditorías, porque ese es mi intervalo planificado, o sea, cada 6 meses va a haber una auditoría, ¿cuántos programas voy a tener? Uno también, porque dentro de este programa voy a hacer evidencia, que ahí voy a generar dos auditorías en mi cronograma, pero también yo puedo generar dos programas de auditoría, sea, uno para cada auditoría que tenga. Lo ideal tampoco es que te llenes de programas de auditoría, sino que cada programa te sirva como una agenda para ver cuántas auditorías voy a hacer en el año, o en el tiempo que se haya determinado. Nos dice, cuando se establezca el programa de auditoría, la organización debe tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios que afectan la organización y los resultados de las auditorías previas. Si tienes alguna pregunta, Jesús Flores, por favor que sea por el chat para poderla leer y responderle en todo caso según corresponda. Gracias. Em, ¿En qué estaba? Así. Entonces, este otro debe nos dice tener en cuenta la importancia ambiental en los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de auditorías previas. Todo eso hay que tener en cuenta para cuando nosotros hagamos este programa de auditorías, que por cierto, de esto sobre todo se va a tratar la última clase, que es programa, plan y realizar o hablar un poco de la ejecución de una auditoría interna sobre todo. Nos dice la organización debe de definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría, seleccionar los auditores, llevar a cabo las auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad y asegurarse que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente. Son varias cosas entonces que nos dicen aquí. Todos estos programas, aparte de lo que deben incluir, debemos de definir los criterios, debemos definir el alcance, debemos de seleccionar a los auditores. Y esa es la parte también importante y esencial, ¿no? Que estas personas que van a ser auditores, que van a funcionar como auditores de estas auditorías, pues tengan la competencia necesaria. Y muchas veces esta competencia no se tiene dentro de ningún personal de la organización. Entonces tenemos dos opciones: o formamos auditores en nuestra empresa o hacemos un programa de formación de auditores, o la otra línea es contratar a un tercero, ¿no? Y que ese tercero pues pueda hacer las auditorías internas que son necesarias para el cumplimiento también de la norma, ¿no? Que sigue siendo una auditoría interna. Y bueno, asegurarnos que los resultados de las auditorías se informen, ¿no? A todas las direcciones pertinentes, a todas las direcciones que tengan que ver con este sistema de gestión. Y por último, debemos de conservar información documentada como evidencia de toda esta implementación de nuestras auditorías internas. ¿Cómo cumplimos con este requisito? ¿Cuántas auditorías como máximo se pueden programar en el año? De eso depende. Puedes programar las que quieras. Puedes hacer 12, 13, 15, 20 auditorías en el año. La norma, por lo menos esta norma, no nos dice por ningún lado una restricción de tiempo. Lo único que te dice es aquí a intervalos planificados. Pero vuelvo y repito, se necesitan recursos. Se necesitan recursos. em, de diferentes tipos para hacer una auditoría. Y más si es que vas a pagarle a un tercero para que haga las auditorías. Entonces, estas son eh, empresas que no van a cobrarnos 100 soles por hacer la auditoría, ¿no? Tampoco nos van a cobrar eh, barato. Entonces, si quieres una buena auditoría interna, porque otra cosa es la auditoría externa que ya viene como una certificación, vas a tener que pagar muchas. En algunos casos, inicialmente se paga, ¿no? Para tener ese ejemplo o una forma de cómo se realiza una auditoría. Ya luego tú lo vas a ir implementando poco a poco, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea una al año, lo ideal, para cumplir con el requisito. Si se puede, dos, pero no hay que llenarnos mucho auditorías. Hay empresas que sí tienen varias auditorías, pero es porque
a lo largo de los años han ya han realizado de menos a más, ¿no? Entonces ya tienen la experiencia, ya tienen los recursos, tienen el personal, entonces ya es un ciclo que se mueve continuamente, ¿no? No hay problema para ellos. Además que para las auditorías, si bien es cierto, no se paraliza ninguna actividad en la organización, se da cuando la empresa trabaja normalmente, sí es un poco intrusiva en algunas áreas, ¿no? O sea, tienes que ir y tener un personal presente. Eso suele incomodar dependiendo cómo sea la experiencia de la empresa, algunas personas dentro de la organización. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Em, ¿Basados en qué puedo implementar mis requisitos propios? Si te extiendes un poquito más en la pregunta, Jesús, a la hora de escribirla, ¿basado en qué me puedo implementar mis requisitos propios? Los requisitos propios de los que está diciendo aquí la normativa, dependiendo de la información de la dirección estratégica de la empresa o de los requisitos que ustedes hayan incluido. Acuérdate que en requisitos legales y otros requisitos hay normas nacionales que de repente nos piden cosas que no está aquí en la norma internacional. Lo hemos visto, por ejemplo, en seguridad, ¿no? Lo hemos visto en calidad. Sobre todo en seguridad es mucho más palpable, ¿no? Hay normas nacionales que nos piden un cumplimiento por ejemplo, el comité, ¿no? El Comité de Seguridad y Salud es algo que nos pide la norma cuando hay más de 20 trabajadores. Pero aquí la norma te habla de comité en general, no te dice 20, 1, 2, 3. ¿No? Se entiende que si tú tienes 100 trabajadores, debes obligatoriamente por norma nacional establecer un comité. Entonces, si tú quieres hacer una evaluación de requisitos propios, podría ser el cumplimiento de esas normativas que hacen referencia a esas cosas, ¿no? Como el comité, por ejemplo, o otros puntos relacionados a normas nacionales que se han tenido que implementar en tu empresa. A eso se refiere con requisitos propios de la organización relacionados al sistema de gestión. Acá tenemos en Perú pues muchas normas en relación a agua, ¿no? O organizaciones relacionadas a los recursos hídricos, o relacionados a las áreas naturales protegidas, o relacionados a las masas forestales y la vida silvestre, ¿no? Entonces, es más que nada por ese sentido. Mm, a ver, ¿en qué estaba? Ah, ya sí. ¿Y cómo cumplimos con el requisito? Bueno, hay una norma, como les dije, la ISO 19011, también actualizada 2018, que no es una norma certificable, sino que es una norma que sirve como guía, son directrices para hacer auditorías de diferentes sistemas de gestión, no solamente estos tres, sino los sistemas de gestión ISO de manera general. Y bueno, se divide en varios capítulos, sobre todo el capítulo 5, 6 y 7 son los relevantes. El 7 es el que toca el tema de la selección y evaluación de los auditores. Y el 5 y 6 ya desarrolla el tema de la planificación, la preparación, la ejecución, el informe y el seguimiento, que son las etapas de la auditoría en sí. En la planificación estamos generando el programa de auditorías, en la preparación estamos generando el plan de auditorías, en la ejecución ya es hablar de realizar las auditorías, donde si hablamos a nivel documentario, bueno, hay muchos documentos, uno de los más importantes, los registros de los hallazgos. El informe ya es las conclusiones, las auditorías que se están dando, que eso es en otro momento, no es juntamente con la ejecución, ¿no? Y el seguimiento sí corresponde, ¿no? El seguimiento es, sobre todo, está relacionado a la cantidad de no conformidades que se tiene en la auditoría, ¿no? Entonces, hay necesidad a veces de hacer una auditoría de seguimiento para ver el levantamiento de esas no conformidades. Todo esto puede estar en un procedimiento de auditorías internas. Por lo general, en ese procedimiento encontramos la forma de selección y evaluación del equipo auditor y el programa de auditorías, que es el que menciono aquí. Si se quiere hacer por separado, también no hay ningún problema. O sea, no tener un procedimiento en sí, sino un programa y una selección también. Ya eso depende de la organización. Es que esta auditoría interna, bueno, he tomado como ejemplo ISO 45001, pero pasa lo mismo con calidad y pasa lo mismo con medio ambiente, es evaluar los requisitos de la norma, ¿no? Y saber en qué porcentaje estamos cumpliendo. Pero esto también varía dependiendo del objetivo de mi auditoría.
Si mi objetivo de mi auditoría es evaluar o verificar el cumplimiento de la normativa, claro, este es un cuadro resumen que va a salir de esa evaluación, pero puede variar. Mi objetivo puede ser identificar oportunidades de mejora, mi objetivo puede ser verificar el análisis de las cuestiones internas y externas, o puede ser relacionado a partes interesadas, o puede ser relacionado a solamente verificar el desempeño ambiental y en un porcentaje de cómo estoy en ese desempeño. Varía, ¿no? Depende del objetivo de la auditoría que se haya trazado. ¿Sí? Vamos ahora al 9.3. ¿Qué me dicen aquí? Ese es en seguridad. Claro, podría ser un requisito propio del RIS, ¿no? Esa es en seguridad. Ujú. Al tener- bueno, eso es para la empresa, creo. A una consultora, ¿no? Si no tienes ninguna persona con la competencia para funcionar como auditor, porque no es que tú seas el, no sé, el jefe de medio ambiente o el jefe de seguridad o de calidad y ya se entienda que por ser jefe o por ser gerente, tú sepas de auditorías, ¿no? Sobre todo que entiendas las normativas, esta norma ISO 19000 y las propias normas del sistema de gestión, que esas son las bases, no quiere decir que lo sepas o tengas desarrollada esa competencia, ¿no? Entonces, como no hay en la organización, ¿qué se va a tener que hacer? ¿No esas auditorías internas? No, se tiene que hacer. Una, como ya les dije, es ir por la línea de capacitar a las personas que quieras o irte por la línea de contratar a un tercero. Ahora, un equipo auditor y las auditorías, yo sé que siempre se generan preguntas, pero esas vienen ya el día jueves, que vamos a tocar todo lo que corresponde a auditorías. Este, ahí tenemos que tener un equipo auditor. El equipo auditor, la norma te dice que puede ser una persona, o sea, una sola persona puede ser llamada equipo auditor o una cantidad de personas, cinco, seis, etcétera, ¿no? Por lo general es una o dos las que funcionan como equipo auditor para una auditoría interna, ¿no? Que es interna. Ya cuando hablamos de auditorías externas y dependiendo también de la complejidad y el tamaño de la organización, podemos tener un equipo de tres, cinco personas y también tener expertos técnicos dentro del equipo, ¿no? Eso ya varía. Bueno, volvamos al 9.3, revisión por la dirección. ¿Qué nos dice aquí la norma? La norma nos dice que se debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Esas tres palabras en el anexo, sobre todo de calidad, te mencionaban a qué se refería conveniencia, adecuación y eficacia. Entonces vamos a tomar esas tres palabras como importantes que debemos de cumplir en este debe, ¿no? Conveniencia se dice o hace referencia a cómo este sistema de gestión ambiental se ajusta a la organización, adecuación, cómo este sistema de gestión ambiental se implementa adecuadamente en la organización y eficacia, cómo este sistema de gestión ambiental alcanza los resultados que se han previsto, sobre todo los relacionados a los objetivos ambientales. ¿Qué más nos dice? La revisión por la dirección debe incluir, y aquí te mencionan todo lo que son entradas para la revisión, o sea, los documentos de entrada o toda la información que debería estar entrando para revisar la alta dirección, ¿no? Y aquí nos menciona mucho los estados de las acciones, los cambios en relación a cuestiones internas, a necesidades de las partes interesadas, a aspectos, a riesgos y oportunidades, al grado en el que se han cumplido los objetivos, la información relacionada al desempeño ambiental que tiene que ver con no conformidades, acciones correctivas, seguimiento y medición, el tema de los requisitos legales, los resultados de las auditorías, que sobre todo cuando uno tiene que evaluar el desempeño ambiental se ajustan estos cuatro criterios: la adecuación de los recursos, la comunicación, cómo se está dando y las oportunidades de mejora. Todo eso mencionado es la información que entra a nuestro sistema de gestión ambiental a ser revisado por la alta dirección.
Y lo que sale, nos dice, las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las conclusiones sobre estas tres cosas: conveniencia, adecuación y eficacia, las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora, las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio, incluido recursos, nos dice. Entonces, una decisión puede ser de parte de la alta dirección aumentar más el presupuesto para el sistema de gestión, por ejemplo, según lo que ya se ha analizado, las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales, si no se logró, si no hemos llegado a la meta que nos hemos trazado en los objetivos, entonces va a haber una decisión, va a haber una decisión a acción de parte de la alta dirección, y eso hace referencia aquí a la norma. Las oportunidades de mejora en relación a la integración con el sistema de gestión ambiental y cualquier implicación por la dirección estratégica de la organización. Esas son las salidas de nuestra revisión por la dirección que se van a tener que, o se pueden dar, ¿no? Se van a tener que dar o se pueden dar. Y por último, la organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados por la revisión por la dirección. Conservar, ya sabemos qué significa registros. Bien, entonces tomando como referencia también seguridad y salud en el trabajo, van a haber elementos de entrada, va a haber una revisión por la dirección, que puede ser la alta dirección puede ser una persona, pueden ser varias, dependiendo quién sea la alta dirección, y elementos de salida, que van a ser acciones, ¿no? Acciones o correctivas, o acciones preventivas, o acciones de seguimiento, van a ser decisiones. Acuérdate que las decisiones la toma la alta dirección. Nosotros proponemos quizás como área de seguridad, como área de medio ambiente, como área de calidad, pero quien toma las decisiones es la alta dirección. Entonces, información o documentos que se van a generar aquí, entrada, salida, informes, las presentaciones, porque a veces esa revisión se hace con presentaciones de parte del área, y las actas, ¿no? Las actas de la revisión por la dirección donde están las decisiones que se han tomado. Y vamos ahora con la mejora. En la mejora tenemos generalidades. Aquí error material no es incidentes, es no conformidades y acciones correctivas y mejora continua, ¿ok? En el 10.2. Entonces, esta parte del 10.1 y el 10.3 es chiquito. La norma ambiental es bien chiquita en esta parte. Nos dice en el 10.1, la organización debe determinar las oportunidades de mejora que han salido de los anteriores puntos hablados e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental. Hay que tener en cuenta que mejora para la norma es actividades para mejorar el desempeño, y mejora continua son actividades recurrentes para mejorar el desempeño. Cuando hablamos de la recurrencia son acciones que se van a tomar continuamente, siempre, como por ejemplo las buenas prácticas. No es algo que todos los días las vamos a tomar en cuenta. Que vimos en seguridad y salud, por ejemplo, y aquí también una acción recurrente es una buena práctica ambiental en este caso. Pero la mejora son acciones o actividades que se van a hacer, pero que van a de repente tomar o son desarrolladas en un plazo un poquito más largo, más extendido, ¿no? De repente cada semana, cada mes, o son acciones que van a variar cada año. Entonces, la norma en el anexo A nos dice que los ejemplos de mejora incluyen las acciones correctivas, la propia mejora continua en relación a la metodología de las 5 S de repente, el cambio innovador, la innovación y la reorganización. Quizás nosotros hayamos determinado una reorganización de cierta área o cierto proceso, y eso ya sea una mejora, ¿no? Acuérdate que cuando hay alguna desviación, cuando hay alguna situación de no conformidad, ya estamos ante una posibilidad de mejora, ¿no? Porque la no conformidad no se va a quedar como no conformidad, tiene que ser superada. Y ahí es donde ya entramos a hablar también de mejora. Ahora, si no hay ningún tipo de desviación, estás bien, igual podemos tener alguna oportunidad de mejora, quizás que podamos aprovechar para seguir mejorando con nuestro sistema de gestión ambiental. El 10.2, conformidades y acciones correctivas, que así lo dice la norma. Incidentes no es aquí en medio ambiente, incidentes es en seguridad. Aquí es no conformidad y acciones correctivas. Pero si este punto vas a integrar esta norma con la de seguridad, ahí sí tendría que llamarse incidentes, no conformidades y acciones correctivas.
Y aquí, sacando el tema de incidentes, viene a ser trabajar lo mismo que hemos entendido en calidad y en seguridad. Primero nos dicen que la organización debe reaccionar ante la no conformidad, o sea, tomar acciones para controlar esa no conformidad o hacer frente a las acciones, incluida en este caso la mitigación ambiental. B, evaluar la necesidad de las acciones para eliminar la causa de la no conformidad y para eso hay que hacer una revisión de la no conformidad, la determinación de las causas de por qué nació esta no conformidad y la determinación de si existe o no no conformidades similares. Para eso va a haber una metodología de análisis y de investigación de la no conformidad. Implementar cualquier acción necesaria, revisar la eficacia de esas acciones que nosotros hemos implementado, que estas acciones se llaman acciones correctivas. Si fuera necesario, nos dice hacer cambios hacia el sistema de gestión ambiental. Por lo general, una no conformidad va a traer, obviamente, dentro de su tratamiento de esta no conformidad, un cambio dentro de nuestro sistema de gestión ambiental. Y en relación a las acciones correctivas, nos dicen deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de la no conformidad encontrada, incluidos los impactos ambientales. O sea, la acción correctiva debe ser coherente con el impacto ambiental, ¿no? Ya hemos dicho anteriormente que por lo general una acción correctiva que siempre proponen es a veces solamente capacitaciones y dependiendo la no conformidad o el incidente o la situación que se haya dado relacionada al impacto ambiental no es suficiente una capacitación nada más. Entonces, a eso hace referencia a la norma. Entonces, la organización debe conservar información documentada para finalizar este punto de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada y el resultado de la acción correctiva. Entonces, ¿cómo cumplimos con este requisito? Que hay que generar una matriz de hallazgos, formatos para acciones correctivas y formato para no conformidades. Una matriz o formato típico va a tener que tener todas estas partes, la situación, la causa, la consecuencia, la corrección, la acción correctiva, los responsables y las fechas, y el seguimiento y el cierre. Estos son documentos tipos que se van a generar en este requisito, procedimientos para la toma de acciones correctivas, tratamiento de no conformidades o una solicitud de acción correctiva. Y ya para terminar con mejora continua, les dije que era pequeño en medio ambiente, en seguridad se extiende un poco más, aquí es pequeño. Entonces la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental, sabiendo ya que se refiere cada una de esas tres palabras, ¿no? Conveniencia, adecuación y eficacia. Entonces, una forma de mejorar recurrentemente el desempeño ambiental son las buenas prácticas ambientales, por ejemplo. Se puede implementar en las organizaciones guías de buenas prácticas ambientales que están relacionadas al uso correcto del agua, al uso correcto de la energía, al uso correcto de los materiales, por ejemplo, de oficina, relacionados a hojas bond, el tema de la impresión. Entonces, todo eso sería parte de las buenas prácticas ambientales, dependiendo también qué factores ambientales son los que están incluyéndose dentro de tu organización. Si es una oficina, por ejemplo, sobre todo lo relacionado a los materiales de oficina, el tema de la energía y el tema del agua, ¿no? Incluyendo ese también el factor de los residuos sólidos, ¿no? Cómo categorizar o seleccionar o hacer una separación, una segregación, mejor dicho, en nuestra organización de los residuos, ¿no? Entre los residuos renovables o recuperables y los residuos que no van a ser recuperados. Por ahí va el tema de las buenas prácticas. Y bueno, ahí se terminó nuestra norma. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniera, por la presentación. Disculpen la demora. Bien, a cada uno de nuestros participantes, por favor, le vamos a pedir que prendan su cámara para poder registrar esta clase. Creo que eso ya es todo por el día de hoy. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Natasha. Muchas gracias, Carol, Mario. Prendan sus cámaras, por favor, para poder registrarlos. Muy bien, a la cuenta de tres, el equipo de Coesi va a hacer las fotos respectivas para finalizar esta clase. Una, dos y tres. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Que tengan una bonita noche. Record